Actualmente el ser humano. Hemos pasado en apenas 100-120 años de tener una expectativa de vida de 40 años a más de 80. Y lógicamente la potabilización del agua ha sido fundamental, pero los medicamentos, antibióticos y las vacunas han sido absolutamente fundamentales. Esto es un hecho, pero también hoy os queremos hablar de otro aspecto fundamental, y es esa capacidad que tienen algunos fármacos de persistir de manera constante en el medio ambiente, en los diferentes nichos ecológicos, y poder producir una clase de problemas ligados a los mismos, a veces ligadas a la flora, a la fauna, e incluso con cierto riesgo directo o indirecto sobre el ser humano. El ciclo de vida que normalmente enseñamos cada año en la facultad. Un ciclo que denominamos LADME y que va desde la entrada del medicamento en nuestro organismo, su liberación, su distribución, su metabolismo y su excreción. Esa E con la que ilustramos que sale del cuerpo humano suele ser el último paso del ciclo del medicamento que damos en las universidades y en las facultades de todo el país y que, como podéis observar, es simplemente la punta de un iceberg, ya que esos fármacos acaban llegando al medio ambiente. Un 13% de los efluentes que salían de las estaciones depuradoras ya contenían fármacos que pudieran contaminar el medio ambiente. Si todo esto lo sumamos al hecho creciente de ese uso de medicamentos que hace la población, a la sobreprescripción y al incorrecto uso racional que a veces se les da a los mismos, esto puede ir nutriendo ese proceso de contaminación de fármacos y también intensificando sus consecuencias. Bueno, y podemos pensar que desaparezcan los buitres nos da un poco igual, que no va con nosotros, pero resulta que el gobierno indio se está gastando más de 900 millones de euros al año en intentar paliar las consecuencias de la desaparición de buitres. Y han aumentado los casos de leptospirosis, de rabia, porque si los buitres no se comen esa carroña, se la comen los perros callejeros, las ratas, etcétera, con lo cual hay más enfermedades de otro tipo. El tema de que no haya buitres tiene más consecuencias, y es que el ganado, si no se lo comen los buitres, hay que transportarlo a las plantas para que se incinere, se trate correctamente, con lo cual la desaparición de los buitres tendría consecuencias incluso en el cambio climático, ¿no? Porque se calcula que se emitirían 77.300 toneladas métricas de CO2 por este motivo, además de un coste económico muy importante. Hay dos conceptos que son clave para nosotros, suficientemente importantes como para haber desarrollado dos artículos independientes. La relación de la contaminación de fármacos con ese concepto de salud única, animales, personas y medio ambiente, todo integrado. Y segundo, la clara y estrecha relación que tiene esta temática que abordamos hoy con los objetivos de desarrollo sostenible. Si un laboratorio quiere vender un nuevo medicamento veterinario, tiene que presentar este informe ambiental y los resultados de este informe medioambiental se tienen en cuenta en el balance beneficio-riesgo. En los medicamentos de uso humano desde el año 2006 este informe de impacto medioambiental es obligatorio también, pero sus resultados no se tienen en cuenta en el balance beneficio-riesgo. El Parlamento Europeo ya ha dicho que esto posiblemente cambiará. Nos recetan demasiados medicamentos cuando vamos al médico. Los veterinarios medican demasiado a los animales de consumo. Aquí entiendo que hay una reflexión también dentro de lo que es el sector sanitario, entendiéndolo ampliamente como veterinaria y medicina. Bueno, es un tema complicado, ¿no? El de si nos medicamos demasiado o no. Yo creo que es sencillo siempre criticar a la parte sanitaria porque utilizamos demasiados medicamentos, pero en muchas ocasiones somos los propios ciudadanos los que demandamos el medicamento en la consulta, ¿no? No es sencillo, pero sí, yo creo que en general creo que los medicamentos los podemos usar mejor y de una forma más racional, ¿no? Sin criticar a nadie, sin buscar culpables. Creo que tenemos margen de mejora. Las aguas residuales dan muchísima información. Hay un dicho que dice que si quieres conocer a una persona un poco mejor, mira en su basura. Pues aquí podríamos añadir que si quieres conocer bien una ciudad, mira en sus aguas residuales. Porque puedes ver patrones de consumo, de sustancias ilegales, de fármacos, etcétera.